hasta la arquitectura del LPC 17XX, es decir, es una familia entre la cual se encuentra el microcontrolador que nosotros vamos a utilizar como herramienta de trabajo y de desarrollo. Repasemos un poco qué es lo que tenemos. Ha llegado nuestra excusa para reunirnos, que es el café. Hay varias partes bastante bien definidas que la gente de NXP caracterizó por distintos colores. Tenemos esta parte, que es la parte que está fijada mayoritariamente por ARM, en la cual tenemos el núcleo del procesador, que dijimos que era fijado por ARM, y todas las empresas que quisieran utilizar la arquitectura ARM tenían que respetar este núcleo, que en nuestro caso es para Cortex M3. Nosotros habíamos dicho que la MPU, la Memory Protection Unit, era un opcional. En el caso del 769, ese opcional se encuentra presente. Tenemos también el controlador de interrupciones. El controlador de interrupciones nos va a merecer un análisis bastante detenido y bastante particular, porque en realidad es el núcleo de todo, junto con la unidad de protección de memoria, el núcleo de toda una serie de actividades, pensando en los sistemas embebidos. Dijimos nosotros que los sistemas embebidos son aquellos sistemas que están orientados a realizar una actividad específica. Es decir, acá no tenemos con un sistema embebido un sistema de propósito general, una PC en la cual podemos correr el Excel, y después corremos el navegador, y que después corremos el AutoCAD, y que después... No. Acá un controlador de lavarropas es un controlador de lavarropas, punto, no le pidamos más. Un levantaportón de garage es un levantaportón de garage. Un sistema de adquisición de datos es un sistema de adquisición de datos. Podrá ser reconfigurable entre ciertos límites, porque yo podré adecuar a mi instalación en particular ciertas características, por ejemplo los tiempos, pero no voy a cambiar el objetivo de mi proyecto. Entonces, vamos a estar trabajando con sistemas que están orientados a una actividad específica y muy probablemente sean manejados por interrupciones, lo que se llama interrupt driving, con lo cual son los eventos externos los que disparan tareas y actividades en nuestro sistema. Con lo cual, las interrupciones, el manejo de las interrupciones es fundamental, y eso nos va a requerir a nosotros un análisis bastante exhaustivo. La parte de debugging es muy poderosa. La parte de debugging está pensada como para que uno pueda estar chusmeando qué es lo que hace el micro sin molestar demasiado el micro. Y normalmente lo que se hace es adoptar algún entorno de desarrollo como para que esa información telemétrica, el término es perfectamente aplicable aquí, esa información telemétrica aparezca sobre la pantalla, como ustedes usaron la semana pasada, aparezca en la pantalla mostrando qué es lo que estoy ejecutando. Dentro de la parte de debugging, yo puedo manejar hasta 8 puntos de ruptura. Esto significa 6 breakpoints. En la ejecución puedo poner hasta 6 breakpoints. Cuando llego al breakpoint, significa simplemente que el contador de programa alcanzó una dirección que yo he precargado en un comparador binario. Tipo 7485 para TTL. Entonces, es un comparador binario que compara una magnitud que yo precargo con el contador del programa. Cuando son iguales, pasa al modo debug, generando una excepción, una interrupción, concepto un poco más genérico que interrupción, y habrá un programa en la rutina de atención que me va a empezar a mostrar registros, posiciones de memoria, etc. Dijimos que hay 8 puntos de ruptura. 6 son para código, 2 son para datos. Es decir, que yo puedo llegar a poner watch points, es decir, puntos de observación, que cuando se direcciona una memoria de datos hace algo parecido. Pero ahí me va a actuar una subrutina que se va a encargar de mostrar el contenido de posiciones de memoria, por ejemplo. Todo incorporado dentro del chip. Ustedes dirán, entonces, ¿para qué en un chip que está en producción, que está en el portón del garage de mi casa, voy a tener todo esto? Bien incorporado. Pensemos que es lógica muy sencilla.
es lógica fundamentalmente de tipo combinacional, es decir, que es una parte minúscula del área de silicio. Por lo tanto, la estamos pagando aunque no la utilicemos. ¿No? Es como en el diario, que hay secciones que nosotros no leemos, pero nos viene igual. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos hasta 512K de flash con su respectivo acelerador para que no haya tiempos de espera en la búsqueda de códigos de operación. En las familias predecesoras como ARM7 existía. Habíamos visto nosotros que en realidad lo que se hacía era armar la memoria en una estructura de 128 bits de forma que uno pudiera tener disponibles 4 códigos de operación en todo momento, de manera que mientras estaba leyendo la memoria flash, que dijimos que tecnológicamente es más lenta que la memoria RAM, se tarda más tiempo, pero leo de un saque 4 códigos de operación. De manera que mientras estoy ejecutando esos 4 códigos de operación, puedo perfectamente ir cargando otros 4 códigos de operación. Y de esta manera está todo entrelazado, no se resiente la velocidad de ejecución. Tenemos también hasta 64K de RAM con su respectivo controlador de RAM, que hace también que esté integrado a este multilayer, bus. AHB significa Advanced High Speed Bus, es decir, es un bus de alta velocidad avanzado con una matriz del tipo que habíamos dicho que era tipo circuito impreso multicapa, en el cual las vías se manejan en forma dinámica. En tiempo de propagación yo puedo conectar la vía de las trazas de una capa con las trazas de otra capa e irlo variando en tiempo de ejecución. Luego tenemos un conjunto de periféricos que están trabajando sobre este bus de alta velocidad, que será la parte de Ethernet con su propio control de acceso directo a memoria. En realidad, lo que hace el procesador es bastante poco. Trabaja sobre 2 buffers, un buffer de transmisión y un buffer de recepción. Pone datos en el buffer de transmisión cuando puede, da la orden y se transmite. Llegan los datos por Ethernet, se guardan en un buffer de recepción, se le avisa al procesador, llegaron datos y el procesador irá sacando los datos. Entonces, desde ese punto de vista, es bastante sencillo el tratamiento, porque el procesador no va a estar trabajando a 100 megabits por segundo para armar la trama y sacarla por Ethernet, sino que va a estar dedicándose solamente a armar los paquetes de datos para transmitir y tomar los paquetes de datos que ha recibido. Tenemos también USB con la parte física incorporada, de manera que podamos salir directamente al conector sin necesidad de ningún aditamento y de ninguna interfaz, con su propio lazo de enganche de fase. ¿Por qué? Acá tenemos USB Full Speed, es decir, USB de 12 megabits por segundo. Es decir, la versión 1.1, la Full Speed, es decir, no trabaja a 480 megabits por segundo como es USB 2.0. Ese USB 1.1 Full Speed tiene una latencia de 1 milisegundo. ¿Qué quiere decir esto? Que se arman tramas de 1 milisegundo. Es decir, cada 1 milisegundo se dice, bueno, acá empezamos nuevamente, entonces viene la información del dispositivo A, del dispositivo B, del dispositivo C. Al milisegundo de vuelta será el dispositivo C, del D, del A y del B. Eso es todo por requisito del host. Si yo cambio, como habíamos visto, la velocidad del procesador para bajar el consumo, no puedo alterar la latencia de USB porque se pierde. Por lo tanto, tendré un PLL propio que vamos a ver nosotros en un par de clases. Vamos a ver que ese PLL se excita directamente, por ejemplo, del oscilador interno o del oscilador de cristal, y toma su propia división de frecuencias DS sin pasar por el
PLL de la CPU. Este es el que nosotros variamos en tiempo de ejecución para bajar el consumo. Este no lo tenemos que cambiar. Y tiene también su acceso directo a la memoria. Tenemos también pines de entrada-salida, acceso directo a memoria de propósito general. Por ejemplo, para tomar el estado de pines de entrada y guardarlos en memoria, o tomar datos de memoria y sacarlo sobre pines de salida. Después tenemos un bus de baja velocidad, que es el Advanced Peripheral Bus, cuya velocidad de trabajo se deriva del clock. De esta manera, uno puede trabajar los periféricos a menor velocidad. Menor velocidad significa menor consumo. Dijimos que era una filosofía semejante a la que teníamos en la PC, en la cual hay puentes. Bueno, aquí también tenemos puentes que nos permiten colocar todo un conjunto de periféricos que no requieren gran velocidad, como puede ser, por ejemplo, Ethernet USB. Como puede ser, por ejemplo, toda la parte de comunicaciones serie que vemos acá, CAN, WART, las 4 WART que son compatibles con la 16550 que tenemos en la PC, y cuadrado S, que es una norma de comunicación serie para audio, para conectar códecs. Tenemos comunicación sincrónica serie, SPI, y después I cuadrado C, que es una comunicación bastante más barata, pensada por Philips hace un montonazo de años, y que requiere solamente 2 cables. Por eso se le llama también TWI, Two Wire Interface. Y luego tenemos la parte de conversión analógica a digital, digital analógica, timers y el manejo de motores. Todo esto es lo que tenemos nosotros en nuestro microcontrolador, en ese microcontrolador que está contenido en la plaquetita LPC Express. ¿Alguna consulta? Bueno, este es el caso de la familia predecesora, la 1300, que es una versión con menores prestaciones. Por ejemplo, no tiene Ethernet, tiene USB solamente device, a diferencia del 1769, que uno por programa puede decidir que trabaje como device, como host o como on the go. Es una versión más económica, en menor cantidad de patas, usa menos área de impresión. Los registros, esto forma parte del modelo de programación. Esto está imaginado, digamos, nosotros pretendemos mostrar la arquitectura para saber cómo es que funciona nuestro microcontrolador. Pero cualquiera puede vivir programando sin tomar demasiado detalle si solamente trabaja programando en C. A pesar de lo que dicen algunos libros, y a pesar de lo que dice ARM como argumento de venta, hay partes en las cuales se requiere trabajar en Assembler. En la última clase vamos a ver lo que es la familia Cortex M4, que es la sucesora de Cortex M3, que se dedica fundamentalmente al procesamiento digital de señales. Bueno, cuando uno quiere hacer un FIR y optimizarlo, va a trabajar en Assembler. Y vamos a ver que sabiendo utilizar las instrucciones adecuadas, un FIR se implementa con 5 instrucciones. Vamos a ver también de que vamos a tener microcontroladores multinúcleo. Normalmente, y es la tendencia, multinúcleo asimétrico. Aprovechen, acuérdense, multinúcleo asimétrico. Mañana a la noche aprovechenlo cuando van de paseo. Esa es una frase, está comprobado, hay papers sobre eso, de la importancia de hablar del multinúcleo asimétrico. ¿Qué significa multinúcleo asimétrico? Significa que dentro de un propio encapsulado, entre una de mis actividades paralelas al trabajo con los microcontroladores de 32 bits es asesor sentimental, por eso es que conozco todos estos detalles. Decía que el multinúcleo asimétrico significa que en un mismo encapsulado podemos poder tener, por ejemplo, un Cortex M4 y un Cortex M0. Es decir,
Vamos a ver por qué motivo. El córtex M0 es Perkins, es el ballet que se encarga de atender la puerta, de preparar la ropa. ¿Ven? Ese es el sueño de mi vida, tener un ballet. Que a la mañana me diga, señor, esta es la ropa que corresponde ponerse para el día de hoy, para el clima, que haya estudiado cuál va a ser el clima. Bueno, el córtex M0 hace la función de ballet, que se dedica a las tareas cotidianas, mientras que el córtex M4 está enfrascado en sus cosas, como por ejemplo el procesamiento digital de señales. Y no se lo molesta con las cosas triviales. Existen algunos micros, algunos micros que tienen dentro de sí mismos, por ejemplo, un córtex A8 y dos córtex M4. Digamos que eso ya es un disparate de procesamiento. El córtex A8 puede encargarse de manejar displays. Córtex A8 tiene muchos teléfonos celulares para manejar display y parte de comunicaciones, y el córtex M4 dedicado a procesamiento digital de señales. ¿Por qué esa alternativa? Fundamentalmente porque si yo trabajo con núcleos simétricos, es decir, del mismo tipo, tengo que meterle un sistema operativo en tiempo real que vaya disparando actividades para cada uno de los núcleos. Y ya eso nos consume demasiado recurso. Tener un sistema operativo que vaya analizando tareas y quedársela a cada uno de los núcleos nos consume demasiado recurso. Nuestro objetivo es otro, trabajar en tiempo real. Entonces tenemos varios núcleos que pueden estar simultáneamente activos ambos o varios, o bien dormidos de a uno. Es decir, de forma que esté Perkins analizando las puertas de entrada y salida. Cuando llegó, por ejemplo, un burst de datos tomados por el conversor analógico digital, lo despierta el señor y dice, señor, acá están los datos, procesélos. Entonces podemos manipular muy bien el consumo teniendo apagado de a uno de los procesadores. Entonces la arquitectura general para todos los micros es esta, 16 registros, de los cuales va a haber 12 que son de propósito general, R0 a R12. R13 es el puntero a la pila, R14 es el link register, que se va a encargar de guardar la dirección de retorno cuando llamamos a una subrutina o a una función, y que también se va a encargar de guardar algunas características especiales cuando entramos en interrupción, para saber de dónde salimos y por lo tanto, cuando volvemos a la rutina de atención de interrupción, saber a dónde volvemos, sobre todo vinculado con el entorno en el cual se está trabajando. El R15 es el contador de programas, que se puede usar, mejor dicho, que es contador de programa, pero aparte lo puedo usar si quiero como puntero a memoria, y si quiero puedo copiar del registro R5 al contador de programa, haciendo un move, con lo cual creo un salto a cualquier lugar de código. El esquema que decimos acá, flexible de registros, es justamente esto. Es decir, que podemos nosotros manipular los registros en forma totalmente libre, sin ningún tipo de restricciones. El espacio de direccionamiento son 32 bits, es decir, que yo puedo manejar los 4 GB de direccionamiento en forma libérrima, utilizando cualquiera de los 16 registros como puntero a memoria. Es decir, son del R0 al R12 son 13 registros de propósito absolutamente general. Después ARM va a decir, bueno, yo propongo utilizar este régimen para el manejo de registros, pero de ninguna manera dice es obligatorio. Tenemos también 2 punteros a la pila. Esto está pensado para trabajar con sistemas operativos. Se va a ver un puntero a la pila que se llamará MSP, Main Stack Pointer, que es inicializado en el momento del reset, que es el que sí seguro tiene que existir y tiene que ser usado, y hay opcionalmente un Process Stack Pointer, un segundo puntero a la pila, que es el que se va a activar cuando estemos trabajando en modo usuario. Entonces vamos a tener un nivel sistema operativo que va a trabajar con el Main Stack Pointer, y habrá otro puntero a la pila que será para las tareas del usuario, de forma que no interactúen y que uno no escriba sobre la zona de variables del otro. Tenemos por último un Program Status Register, un registro de estado del programa en el cual se guardan las variables propias de ejecución del sistema. Estos 8 registros están siempre disponibles.
habíamos dicho de que había un modo de trabajo que era algo así como MP3eado, es decir, compactado, de forma que se reducían los campos de direccionamiento, se reducían de 4 bits para cada campo de direccionamiento a 3 bits, por lo cual con 3 bits solamente puedo acceder en todo momento a R0 a R7, es decir, 8 registros. Entonces, esos son los registros que están disponibles siempre, ya sea cuando estoy trabajando con códigos de operación de 32 bits, como cuando estoy trabajando con códigos de operación de 16 bits. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Cómo se dijiste que se llamaban los Main Stack Pointer y Process Stack Pointer. Bueno, acá hace un poquito el resumen. El R15 es el contador de programa, el R14 es el link register y almacena la dirección de retorno en sus rutinas y en las excepciones guarda parámetros como para indicar de qué forma hay que volver. Es decir, es algo así como guardamos si estamos trabajando como modo usuario o como modo supervisor, llamémoslo así, y en la dirección y cuando se retorna se sabe entonces en qué estado volver. R3 entonces es el stack pointer con doble significación, el main stack pointer y el process stack pointer. Program stack to rest, y después tenemos un conjunto de registros que están vinculados con el manejo de interrupciones. Si por ejemplo el premas y el faultmas me dicen qué interrupciones deshabilito y cuáles habilito, es decir, en forma masiva. Digo, acá por ejemplo solamente pueden trabajar NMI y las excepciones vinculadas con las fallas que hay. Falla de hardware, falla de código. Mientras que el base free me dice, por ejemplo, por debajo de esta interrupción no le doy pelota a ninguna interrupción. Si cargo el base free con un valor 5, por ejemplo, para todas las interrupciones y excepciones de prioridad 5 o mayor, no le doy pelota. Así estoy fijando una barrera que me dice, de aquí hacia arriba atiendo interrupciones, de aquí hacia abajo no atiendo interrupciones. Y el registro de control, que es el registro que me permite, por ejemplo, trabajar en modo usuario o en modo supervisor, que me permite manejar los modos de baja energía, justamente realiza tareas de control. Modos ARM, FAM y FAM2. Vamos a hacer un poco de historia. Cuando apareció ARM7, que dijimos que fue el primer microcontrolador de 32 bits con éxito comercial, que apareció por allá por el año 2000, ese microcontrolador podía trabajar en modo 32 bits o en modo 16 bits. Pero había que hacer todo un proceso de conmutación de un estado al otro. Es decir, había que hacer un cambio de contexto que me obligaba a mí a perder tiempo y a tener precauciones en la generación del código. Vamos a ver. Entonces teníamos instrucciones de 16 bits e instrucciones de 32 bits. Esto era ARM7. Tenía en un archivo, la parte del código de 16 bits. En otro archivo, o en otros archivos, la parte de 32 bits. Y había instrucciones, por ejemplo, branch and link with exchange, que me permitían conmutar de estado. Era un plomazo, porque cada vez que yo quería pasar del modo 16 bits al 32 tenía que pensarlo bien, porque tardaba un tiempo moderado en cambiar de estado. Y lo mismo cuando quería retornar al modo de 16 bits. Y el hecho de tener que estar pensando en un archivo para funciones de 32 bits y en otro archivo para funciones de 16 bits era realmente bastante desagradable. Entonces había un cierto overhead para la conmutación de tareas, una sobrecarga para la conmutación de modos de trabajo, y trabajar en archivos separados, realmente muy molesto. Lo que se hizo con la aparición de FAM2 es la interpretación, la implementación de esto que dijimos nosotros recién para el caso de Cortex. Es decir, en el caso de Cortex puedo intercalar indistintamente instrucciones de 16 y 32 bits.
no tengo que conmutar, no tengo que trabajar en espacios distintos, no tengo que trabajar con archivos distintos. Automáticamente el procesador detecta por el código de operación si es una instrucción de 16 o de 32 bits. Y en base a eso es la forma de ejecutarlas que tiene. Todo esto son ventajas porque nos permite a nosotros eliminar todas esas desgracias operativas que tenía la buena idea de implementar instrucciones de 16 bits y que nos permitían aumentar el tamaño efectivo de memoria. En el caso particular de Cortex M3, y eso está escrito chiquitito, la mayor parte de las instrucciones son de 16 bits. Es decir, internamente es un microcontrolador de 32 bits. Externamente es un microcontrolador que tiene mayoritariamente instrucciones de 16 bits. Esto para mí es transparente, porque si yo programo en C, el C se va a encargar de buscar las instrucciones más adecuadas para lo que yo quiero hacer. Pongamos un ejemplo. Dijimos que en la arquitectura RISC yo no voy a tener instrucciones que me compliquen la arquitectura. Por lo tanto, no voy a tener una instrucción de incremento. En el caso de los microcontroladores que conocemos hasta el presente, existía la instrucción de incremento por la siguiente razón. Supóngase una instrucción de 8051, sumar al acumulador, en forma inmediata 1. Esta era una instrucción que usaba 2 bytes. Esta era una instrucción que usaba dos ciclos de ejecución. Entonces, en este caso, sí me convenía utilizar una instrucción que fuera incrementar el acumulador. ¿Por qué? Por la instrucción de un byte y de un ciclo. Bien. En el caso de Cortex, es decir, esto era, por ejemplo, 8051, esto es válido, la misma idea es válida para HC08 y para 6809. En el caso de Cortex, todas las instrucciones son en principio de 32 bits. Con lo cual, la instrucción sumar al registro R0, puede ser cualquiera, 1 es equivalente a incrementar. No tiene ninguna ventaja crear una instrucción de incremento. No me trae ninguna ventaja. Todas las instrucciones tienen 32 bits. Entonces, ¿para qué voy a crear una instrucción de incremento si yo ya la tengo con la instrucción dentro de la filosofía RISC que consiste en sumarle al registro que se me ocurra el valor 1? ¿Está clara la idea? Ahora bien, esta instrucción es exactamente lo mismo, la codifique yo en 16 o en 32 bits. No tiene nada específico que me obligue a mí a usar una instrucción de 32 bits. Con lo cual, si yo tengo que incrementar un puntero a memoria, el compilador va a manejarlo como si se tratara de un código de 16 bits. Va a introducir la idea de la conveniencia de usar un código de 16 bits. Salvo que yo me quiera meter y le diga específicamente, quiero que lo hagas en 32. Pero si no le digo nada, por omisión, por default, va a generarme instrucciones de 16 bits. Bien. Hay un detalle más. En el caso de los procesadores de Intel, los movimientos de datos no afectan los flags. En el caso de los procesadores de Motorola, los movimientos de datos afectan los flags. Nosotros acá
con el criterio de tratar de aprovechar lo mejor de ambos mundos, tenemos la posibilidad de, por medio de sufijos, es decir, que alguna letrita que le agregamos al código de operación, hacerlo trabajar o como Intel o como Motorola. Por ejemplo, supongamos nosotros que tenemos una tabla y queremos darla por el registro R4, por decir cualquier registro, e ir sumando todos los componentes de la tabla. Fíjense que va a haber dos operaciones bien definidas: suma e incrementar el puntero. Fíjense que yo pretendo que al ir sumando yo tenga en cuenta acarreo. Si yo el incremento del puntero no tomo ninguna precaución, me va a afectar los flags. Lo cual estaría interactuando una maniobra bastante simple y que tiene que ser totalmente aséptica, como es incrementar un puntero, me estaría afectando los valores de los flags. Con lo cual, tal cual como yo escribí esto, no me afecta los flags. Es decir, esta suma no me afecta a los flags. Si yo quiero que esa suma me afecte los flags, le deberé incorporar un sufijo, que será la letra S. Y de esta manera yo manejo las operaciones aritméticas, como puede ser ir sumando los elementos de una tabla, con las operaciones de manejo de punteros. Recuerden ustedes que cuando nosotros vimos la primera clase un código de operación, mostramos que había un montón de campos, un montón de bits que tenían significado en particular. Bueno, esta S que estamos poniendo aquí como sufijo afecta uno de los bits de los campos que corresponden al código de operación, que dice manejar, cambiar o no los flags. ¿Alguna pregunta? Dijimos nosotros cuando hablamos de la presentación del concepto de 32 bits y 16 bits, que cuando uno convierte un disco a MP3 está perdiendo información y que esa información después no la recupera más. Acá sucede algo similar. Cuando nosotros tenemos un código de operación de 16 bits, estamos forzando, de hecho, porque ya internamente el micro siempre es el mismo, es un micro de 32 bits. Entonces, siempre vamos a tener que expandir los códigos de operación y llevarlos a 32 bits. Pero el precio que pagamos por haberlo MP3eado al código de operación es perder flexibilidad y poderío en los campos de instrucción. Por ejemplo, habíamos dicho que todas las instrucciones eran condicionales. Aquí no. En el ahorro de bits, estos 4 bits que correspondían a la condición, los forzaremos ahora a que sea sin condición, sea always. Por otro lado, habíamos dicho que el espacio reservado al manejo de registros se reducía a 3 bits, cuando el código de operación de 32 bits era de 4. Con lo cual, seguimos ahorrando bits, pero el precio que pagamos ahora es, con 3 bits yo puedo direccionar solamente los registros R0 a R7. Perdemos también un campo de los múltiples registros que yo podía llegar a manejar en una operación, perdemos un campo y también achicamos la zona reservada a valores inmediatos. De tener 12 bits pasamos a tener 8. ¿Se dan cuenta todo lo que hemos ido recortando para poder llegar a una estructura de 16 bits? Y acá vemos, por ejemplo, que cuando trabajamos, cuando expandimos
estos 8 bits a los 12, que es lo que interpreta el procesador, los 4 bits más significativos los forzamos a 0. Acá tenemos, por ejemplo, la forma que, si yo quiero la instrucción de incrementar R0, llevarla a un formato de 16 o 32 bits forzado, yo le tendré que agregar un sufijo que será .w, que significa wide. Wide es ancho, significará 32 bits. Y si yo quiero al compilador obligarlo a que me genere una instrucción de 16 bits, yo le pondré un sufijo que será n de largo, angosto, 16 bits. Y acá tenemos el resumen. En el caso de ARM7, que corresponde a las dos filas superiores, tenemos 32 bits como código de operación, todos de 32 bits. 16 bits como código de operación en otro archivo, todos de 16 bits. Y había que conmutar el estado. Aquí no, en el caso de ZAM2, que es lo que utiliza Cortex, tenemos la posibilidad de mezclar códigos de 32 bits con 16 y así en forma totalmente indistinta. Y no hay ningún tipo de penalidad.